y que busca estandarizar o armonizar la manera en que están reportando esta información. Nació en 2015 y para 2025 tenemos estas tres partes. Mi compañera Ali les va a compartir el enlace a la página oficial de PICAF, donde les va a mostrar estas tres guías, parte A, parte B y parte C, donde nos estamos concentrando el día de hoy, es en la parte A, que es para emisiones financiadas. En ese mismo enlace pueden descargar el estándar completo. Todo todo este material se encuentra actualmente en idioma inglés, para que lo tomen en cuenta. Después tenemos la parte B, que está más relacionada a servicios de asesoría y estructuración, que son las emisiones facilitadas, y la parte C, que está más relacionada a carteras de seguro comerciales. Y para cada una de ellas hay una serie de clasificaciones internas dentro de cada manual. Entonces, concentrándonos en el estándar parte A para emisiones financiadas, en 2025 estas son las 10 categorías que se incluyen dentro de este estándar y que lo que buscan es agrupar los activos que tenemos dentro de la cartera para darnos una metodología de cómo cuantificar las emisiones financiadas de cada uno de esos tipos de activos que tienen características diferentes entre sí. En noviembre de 2025 tuvimos la última actualización de este estándar, bastante reciente, y marqué ahí en un cuadrito cuáles son los tipos de activo, las clases de activo que se agregaron en esta actualización, que son esos tres. Entonces pasamos de tener 7 clases a 10 clases. Y esto es algo muy que PICAF ha dejado bastante claro. Ellos se encuentran en constante evolución. Se espera continuar con actualizaciones que incluyan mayor cantidad de activos y poder cubrir la mayor cantidad de la cartera de las distintas entidades financieras y sus distintas características. Em, la ecuación madre es esa que tenemos ahí, las emisiones financiadas. El factor de atribución lo que busca es definir cuál es la porción de las emisiones de la actividad que le van a tocar al banco o a la institución financiera reportar. Y este factor de atribución va a variar dependiendo de cuáles son las características de cada una de esas cajitas que tenemos arriba. Por eso es tan importante entender a cuáles nos estamos enfrentando o cuáles son nuestras características. Em, por ejemplo, este factor de atribución mayormente lo que reúne o se compone es del monto pendiente con la institución financiera. Se divide entre el valor total de la actividad, que por ejemplo puede ser en valor en libros de la empresa a la que le estamos ofreciendo el préstamo, y entonces se toman las emisiones totales de la actividad y se multiplican por ese porcentaje que le toca al banco reportar. Algunos pasos clave y consideraciones antes de entrar al cálculo, cómo se prepara la institución financiera y qué necesitamos entender o saber antes de entrar al grueso de la información. Muy importante iniciar por un mapeo. ¿Qué tenemos en nuestras carteras? Tomamos el 100% de nuestras carteras reportadas en nuestro balance y lo debemos de caracterizar o mapear, entender cuáles de las 10 clases que PICAF nos presenta la metodología tenemos nosotros y dividirlo porque a cada uno le va a tocar una metodología diferente. Entonces, voy a ir repasándoles uno por uno de qué tratan estas 10 categorías y vamos a dar un ejemplo de cada una. Entonces, empezamos con acciones cotizadas y bonos corporativos. Esto es cuando mi institución financiera invierte, por ejemplo, en acciones cotizadas en la bolsa, en un mercado bursátil y tiene esas características, o por ejemplo un bono de una empresa que está cotizando en la bolsa, todo ese tipo de, por ejemplo, inversiones entran dentro de esta categoría y se aplica esta metodología específica. La segunda es préstamos empresariales y acciones no cotizadas. Aquí es más bien el caso contrario, cuando es un préstamo de una empresa que no cotiza en la bolsa, por ejemplo, y que pide un préstamo a su institución financiera, por ejemplo, para capital de trabajo. Entonces sabemos que estamos apoyando esa actividad en general y que no cotizan la bolsa.
La tercera clase de activo es financiación de proyectos. Esto es cuando se sabe que se está financiando un proyecto en específico, que tiene un flujo de caja específico y que el préstamo de ese pago va a depender exclusivamente de ese proyecto. Y además la garantía del préstamo viene a ser este mismo proyecto. Entonces acá no se toma en cuenta la actividad completa de la empresa, sino que nos enfocamos, por ejemplo, si estamos financiando un proyecto eólico en esas emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos la cuarta categoría, bienes inmuebles comerciales, cuando el préstamo o la inversión es de uso conocido y sabemos que es del sector de bienes raíces o algún bien inmueble comercial, pues entonces se aplica esta metodología. La quinta categoría, hipotecas residenciales, cuando se pide un préstamo hipotecario para la compra de casa. Entonces, esto normalmente lo vemos en casos de personas o banca de personas, etcétera, con este tipo de características. Muy parecido también para los préstamos de vehículos, sin embargo, estos se aplican para personas o empresas. Puede ser que acá la institución financiera les preste a una persona para un automóvil o que le preste a una pyme para que compre 10 camiones de carga, etcétera. Todos esos préstamos relacionados con motorizados van a entrar en esta categoría. Después tenemos estructura de uso de fondos específicos, que es una de las nuevas categorías que entró con la actualización del 2025. Y esta lo que busca es incluir activos que sean fondos asignados a activos específicos, como por ejemplo un bono de sostenibilidad o un bono social, donde se deben de cumplir ciertas características para acceder a esos fondos que ya están previamente estructurados y por eso el nombre de la categoría. Em, la octava categoría, que también es una de las nuevas, titulaciones y procesos estructurados. Esto también es una característica muy específica cuando una institución financiera agrupa un conjunto de activos, por ejemplo, préstamos hipotecarios, etcétera, para vender o negociarlos en el mercado y obtener liquidez. Eh, Se agrupan dentro de esta categoría. La novena tenemos deuda soberana, que es todo lo relacionado a deuda emitida por el gobierno. Y tenemos deuda subsoberana, que es la tercera nueva clasificación de la última actualización, que lo que busca es incluir Estado, pero desde gobierno local. Entonces es toda la deuda que se genera relacionada con gobierno local, que para el caso de Costa Rica son pues las municipalidades, que era un vacío que estaba con la versión anterior y que ahora viene entonces a cubrirse, y préstamos que tal vez antes estaban fuera del alcance por ser municipales, pues ahora PICAF ya ofrece también una metodología para poder incluir dentro de nuestro alcance. Es muy importante que esta clasificación es la primera foto o visualización que tiene la institución financiera de por dónde entrarle a este estándar. O sea, cuáles son las metodologías que a mí me van a importar, que debo tomar en cuenta y que me van a, y que me van a funcionar durante mi proceso. Por ejemplo, puede ser que yo detecte que para mí solamente aplican acciones cotizadas y bonos corporativos y deuda soberana, y que esas son mis dos grandes cajitas y que ahí es donde debo centrar todos mis esfuerzos o la mayoría. Después de tener esa imagen o ese panorama claro mapeado de cuáles son los tipos de activos que a mí me van a importar o van a ser relevantes para mi institución, entonces tengo que prepararme para recopilar esos datos. Como ya conozco las metodologías que voy a utilizar, ya sé más o menos por dónde tiene que ir esa información. Entonces, el paso 2 va a definir el alcance. PICAF permite cierta flexibilidad. Esto quiere decir que la institución financiera puede decidir por dónde empezar, ya sea por una clase de activo específica, o sea, que la institución financiera decida quedarse con solo una de esas 10 cajitas, o que se vayan por un sector determinado en el que sabe que se concentra la mayoría de su exposición financiera, entonces que se va a ir a ese sector. Eso también es permitido. Lo que PICAP solicita es que siempre que hagamos una exclusión de alguna de las clases de activos o de algún sector, se justifique explícitamente en nuestro reporte, que seamos transparentes en explicar o en divulgar cuál es la información o cuáles son los tipos de activos o sectores que estamos incluyendo dentro de nuestra estimación. Y el paso 3
es identificar esas fuentes de información. Aquí coloqué de nuevo la fórmula para que veamos que hay dos grupos grandes de saquitos de información. El primero, estar más relacionado con datos financieros, que muy probablemente ustedes ya tienen acceso a esta información, por ejemplo, el valor de mercado de las acciones a la fecha de cierre o el valor en libros de la inversión que el banco mantiene, etcétera. Y va a haber una segunda bolsita que es un poco más difícil, que son la información relacionada con las emisiones de carbono. Quienes ya hemos trabajado en inventario sabemos que esta data no está muy disponible o no siempre se tiene la mejor calidad de datos relacionada con emisiones de carbono. Entonces aquí es importante saber si vamos a tener información reportada directamente por nuestros clientes, si vamos a tener accesos a ciertas bases de datos regionales, etcétera, para poder entender cuál va a ser nuestro reto, qué gestiones previas hay que hacer con los clientes, cómo acercarnos a ellos, cuáles van a ser nuestros incentivos, etcétera. Em, y el paso cuatro, muy importante, identificar recursos y herramientas. Es probable que necesitemos, por ejemplo, conformar un equipo, vamos a tener aquí personas, vamos a necesitar personas que nos brinden estos datos financieros, personas que se acerquen a estos clientes, herramientas de cálculo también puede ser que sean importantes. En tener este panorama de qué tenemos disponibles, cuáles son nuestros presupuestos, nuestro recurso humano disponible para llevar a cabo este reporte, ya que una vez que reportamos el primer año, PICAF es muy insistente en ser consistente. Esto quiere decir que debemos de seguir reportando anualmente, no solo lo que ya reportamos en el primer año, darle seguimiento, sino ir promoviendo una mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? PICAF pide que vayamos aumentando ya sea el porcentaje de clases de activo que vamos incluyendo en nuestro reporte o la calidad de los datos que estamos presentando, pero que algo vaya mejorando con el tiempo. Entonces tiene que ser un proceso que vamos estandarizando, que vamos sistematizando y que vamos fortaleciendo con el tiempo para lograr em, ir mejorando la calidad del dato que estamos reportando. Algunos aspectos importantes, la calidad de los datos. Siempre se debe utilizar la mejor calidad de datos disponible para cada clase de activo y, como les comentaba, trabajar en una mejora continua para en el tiempo ir presentando un mejor dato. El uso de datos estimados es completamente válido e incluso necesario para los primeros pasos. La idea es que eso no los detenga, no tener el dato primario no los detenga, sino que veamos que tiene que ir acompañado de un plan para cómo ir mejorando esos datos. PICAF establece criterios que van variando dependiendo de cada clase de activo para asignar una puntuación a la calidad de datos que estamos usando para cada clase de activo. Entonces, la puntuación va a ir del uno, donde tenemos datos primarios, datos verificados por clientes, etcétera. Va bajando su calidad hasta tener puntuación 5, que tal vez son datos secundarios muy generales o que estamos estimando de un dato muy regional o muy global incluso. Entonces, ¿qué es un dato que tienen que ir mejorando? Vean, por ejemplo, el cuadrito de la derecha abajo que trae los gases de efecto invernadero para cada nivel de calidad de data. Entonces, ¿qué espera PICAF de nosotros? Espera que si estamos reportando algo con un nivel de calidad de data 5, pero nuestras emisiones ahí son muy importantes, son altas, que tengamos un plan para cómo ir mejorando por lo menos esas que son número 5, pero que son muy importantes para nuestra institución financiera, hasta poderla llevar a un nivel uno por ser las más críticas. Ir buscando con esa lógica de mejora continua dónde está nuestra mayor exposición y cómo mejorar entonces ahí esos datos. Y aquí pusimos un mensajito que es básicamente que tomen en cuenta que los clientes, los datos de los clientes suelen ser los más difíciles de obtener y su calidad va a variar dependiendo de su especificidad y también si ellos cuentan con alguna verificación, por ejemplo. Ahí se van asignando entonces las puntuaciones y la idea es que los podamos tanto acompañar a los clientes para mejorar su reporte de datos como ir mejorando el nuestro. Em,
Acá relacionado con el reporte, cuando ya vamos a divulgar los resultados de nuestro primer año, que como les decía, no tiene que ser el 100% de la cartera, ni cubrir todos los activos que tenemos, sino iniciar a estructurar este reporte, tenemos que tomar en cuenta una serie de pasos que solicita PICAF. PICAF no es un ente regulador que va a pedir un informe o no hay que presentar un informe específico a ellos donde se cumpla donde se muestre que se cumplió la metodología, sino que más bien nuestro reporte de emisiones financiadas puede adherirse a algún otro reporte. Por ejemplo, su reporte de sostenibilidad, algún reporte que ustedes tengan anual. Ahora que estamos con el tema de la S1, S2, también se puede alinear a ese tipo de reporte, al reporte GRI, etcétera. La idea es que ustedes encuentren dónde es el mejor lugar y que lo hagan bajo ciertos lineamientos que el estándar PICAP solicita. Por ejemplo, los principios de relevancia, integridad, consistencia, transparencia y precisión que buscan eh, que la institución financiera reporte no solo lo que es más relevante para ellos, sino que sean consistentes en el tiempo, que sepan enfocar sus esfuerzos en donde realmente va a estar su foco mayor de emisiones. También de que definan claramente un periodo de alcance, puede ser relacionado a sus periodos contables, etcétera. Puede ser que ustedes estén utilizando datos de carbono de sus clientes del año anterior. Por ejemplo, que estén utilizando datos de carbono de sus clientes de 2024, pero que los estén utilizando para reportar sus emisiones de 2025. Esto se puede hacer. Sin embargo, debe dejarse todo con mucha transparencia en el reporte y esto PICAF lo permite justamente porque sabemos que las verificaciones tardan alrededor de un año en completarse, entonces que esta información de carbono va a ir un poco retrasada. Pero muy importante que siempre pongamos explícitamente cuál es el porcentaje total de nuestra cartera que estamos cubriendo en esta divulgación. Por ejemplo, que el 100% de mi valor en libros, las carteras que estoy cubriendo representan un 60-70%, etcétera, que quede explícito en el reporte. Muy importante que se deben reportar las emisiones de alcance uno y 2 de los clientes para todas las clases de activo. Para el alcance 3, PICAF cuenta con un cronograma que indica cuáles sectores deben obligatoriamente reportar alcance 3 desde ya en su reporte de este año y cuáles están en un periodo de transición que se espera que se inicien esfuerzos para reportar esos sectores y otros que por el momento pues tienen un impacto, el alcance 3 tal vez no es tan importante para esos sectores por la naturaleza del negocio, entonces que no es necesario incluirlo. También solicita que se exprese explícitamente cuál es la puntuación de los datos que estamos utilizando relacionado con sus criterios del 1 al 5, cuál es ese puntaje y que pongamos para cada clase de activo cuál es ese promedio ponderado para que el lector tenga un entendimiento de cuál es esa calidad de datos bajo la que se está reportando. Y como les mencionaba, muy importante, siempre todas las exclusiones que se hagan a la estimación deben de quedar claras en el reporte. Un mensaje final, tal vez sabemos que puede ser una metodología o un estándar bastante retador para la institución financiera, pero no quisiéramos que eso los desaliente. PICAF lo que busca es que la institución financiera inicie a dar sus primeros pasos y que con los años vaya mejorando la calidad de ese reporte. Em, que tengan en consideración o que integremos la idea de que las emisiones financieras son el componente más crítico del impacto climático en la institución financiera y por eso es que es tan indispensable medirla y cómo se puede convertir en una herramienta para gestionar riesgos, que seleccionemos las clases de activo o sector con mayor exposición y que iniciemos desde ahí. PICA siempre está buscando la honestidad y la transparencia en los reportes. Esto quiere decir que por ejemplo, que si el alcance 3 no lo estamos incluyendo al inicio para todos los sectores, lo expliquemos y lo divulguemos y que con el tiempo vayamos integrando el alcance 3 de otros sectores o que, por ejemplo, no hay problema en iniciar con un score de datos 4 o 5 como punto de partida, pero que con el tiempo vayamos mejorando esa calidad de los datos. Y también
como una línea, como un lineamiento o un consejo es que el proceso requiere evaluar la madurez o las capacidades institucionales para articular equipos clave. Como les mencionaba, vamos a necesitar apoyo de mucha información de distintos sectores del banco, como el sector de riesgos, de TI, de crédito, también de los equipos que gestionen con los clientes, como los ejecutivos, etcétera, para lograr alinear este mensaje de por qué la institución financiera va a requerir esta información de ellos y también ofrecer algún tipo de incentivo o acompañamiento en la reducción de sus metas y que entendamos que la integración es el éxito. Este reporte requiere un trabajo en conjunto no solo de distintas áreas del banco, sino también ese trabajo cercano con los clientes para poder obtener estos datos y reportarlos de la manera más transparente posible. Mm. Esa es mi presentación. Hasta acá. Acá abro el micrófono si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, si su institución financiera ya inició este proceso y tiene también algo que compartir con nosotras. Todo es súper valioso para nosotros. Muchas gracias, Melanie, por toda la información que nos acabas de compartir. En el chat tuvimos una interacción aquí bastante interesante. Adrián nos comparte una consulta. Dice, buenas, gracias por la exposición. La duda que yo tengo, que los actores que tienen acceso a la base de datos, la Academia PICAF y otros, son las entidades firmantes, por lo cual no es de acceso público ni permiten que entes que no están dentro del sector puedan acceder a esta información. En este caso, ¿cómo ustedes han podido acceder a esta información relacionada? Emma ya nos dio una introducción para que ampliemos un poquito por acá. Te voy a leer lo que Emma nos compartió. Hola Adrián, yo puedo aportar parcialmente. Luego Melanie puede complementar. Una buena parte de la información está en línea. Lo que no está disponible y es necesario registrarse con PICAF son los factores por sector que aplican en el país o países de interés. También, una vez que uno se registra, puede participar en webinars más profundos. Y aquí es donde, Melanie, te doy el espacio para que amplíes Sí. un poco más. Ujú. Sí, muchas gracias por la consulta. Definitivamente es un punto bastante importante que tomar en cuenta. Ser signatario de PICAF representa eh, una inversión económica de parte de la institución financiera. Hay que realizar un pago, pero definitivamente sí ofrece un acompañamiento mucho más cercano. Como mencionaba Emma, hay acceso a webinars, hay acceso a sesiones mensuales donde se puede hacer consulta directamente con los expertos de esta iniciativa. También hay acceso a sus bases de datos, que si bien es cierto, hay información que se puede encontrar en otras bases de datos o que se pueden estimar a partir de ciertos factores. Las bases de datos de Pickup son las más completas y son la calidad de los datos es mucho mejor y de hecho incluso ahí te va a indicar cuál es la calidad del dato que está en la base de ellos, etcétera. Sin embargo, tampoco debería de ser un impedimento para iniciar con los primeros pasos. La idea es que busquemos cuáles son los factores que tenemos disponibles, que busquemos incluso nosotros la emisión de la información de gases de efecto invernadero de emisiones de nuestros clientes para utilizar esos datos primarios y también, pues en un inicio, como decíamos, se permite utilizar estimaciones globales, que tal vez no es un dato tan curado o aceptado, pero que es un buen punto de inicio y que tal vez conforme la institución financiera va avanzando su proceso de madurez, puede en algún punto convertirse en signatario y definitivamente es una ayuda, un acompañamiento en el proceso bastante integral que vale la pena tomar en cuenta. Perfecto, muchas gracias, Melanie. Bueno, Adrián, si quiere ampliar un poco más, puede escribirlo en el chat o también encender el micrófono. De momento también tenemos otra consulta de Alfredo. La leo. Hola, gracias. ¿Cómo convencer a los clientes del banco para que ellos midan su GI? ¿Hay experiencia conjunta en las cuales el banco y sus clientes se asocien para levantar la información requerida? Sí, bueno, este es uno de los mayores retos que presenta
la implementación de este estándar, cómo llegarle a esa información, cómo lograr que nuestros clientes midan y que además nos compartan esa medición. Es un reto al que se enfrentan las instituciones financieras de todo el mundo y que lo han tenido que abarcar de formas creativas. Por ejemplo, integrar, definitivamente va a ser necesario integrar cómo va a ser ese trabajo en equipo o ese incentivo que se va a dar al cliente para lograr que sea llamativo. Levantar su inventario de carbono, por ejemplo, ofrecer herramientas de cálculo gratuita para ellos, ofrecer asistencia técnica, em, ofrecerles ciertas ventajas, ya cada institución podrá tener su propia idea de mercado, como cierto producto financiero, donde tengan acceso a cierta información o cierta tasa diferenciada, por ejemplo. Al inicio tal vez va a ser difícil como crear esa relación, pero una vez que y por eso también es muy importante integrar dentro del equipo de trabajo a los ejecutivos, porque son quienes nos van a generar ese enlace, quienes van a identificar cuáles son posibles clientes que por sus características es posible que inicien esta medición o que están interesados en iniciar este tipo de mediciones y a los que se les puede ofrecer algún incentivo o algún acompañamiento para que lo puedan concretar. Y por eso es tan importante que tengamos esta visualización previa a iniciar, porque tal vez esto es un ejercicio que se debe iniciar incluso un año antes de iniciar nuestro reporte para tener identificados los clientes y irlos acompañando, por ejemplo, como decía, con capacitación técnica, etcétera, para que puedan ofrecerlo. Pero definitivamente es un reto para el sector y definitivamente siguen creándose o saliendo iniciativas para lograrlo. Genial, muchas gracias, Melanie. Alfredo nos amplía el tema con una consulta. Ujú. ¿Ustedes tienen esas herramientas para aplicarlas a las carteras sectoriales de los bancos? Se construyen dependiendo de las características específicas de la institución financiera. Es posible hacerlo, pero va a depender de qué son sus productos financieros, cuáles son esos clientes, porque por ejemplo, si son fondos de inversión y no personas, funciona distinto, etcétera. Entonces, hay que adecuarlo a cada caso. Alfredo, Alfredo agradece. Y tal vez para ampliar un poco lo que dice Melanie, como cada herramienta es personalizada a la necesidad, del alcance y demás, pero sí, en Futuris pues trabajamos este tipo de proyectos con diferentes entidades, desde en diferentes entidades, diferentes regiones también, como para ampliar un poco más. Si alguien tiene una consulta o comentario, pueden escribirle en el chat, también encender el micrófono directamente. Y aprovecho para compartirles que en el enlace agregamos un enlace a una encuesta de satisfacción, tanto el webinar que estamos terminando, como de otros temas que ustedes quisieran abordar en otros webinars. Alfredo nos amplía. Algunos bancos comerciales se dirigen a sectores específicos como el energético. Ujú. Em, no sé si Alfredo... ok. Te Venían dos entiendo. partes. Ajá. Vamos a darle unos minutitos para terminar de completar la idea. Ok. Sí, tal vez agregar Algunos ahí bancos... que antes de continuar con la consulta de Alfredo, también comentarles que el estándar parte A de Pickup, cuando lo pueden descargar, y en la parte de los anexos también incluye una guía de dónde pueden conseguir o dónde pueden tener acceso a factores de emisión gratuitos para la consulta que hicieron anteriormente cuando no son signatarios. Por ahí también pueden encontrar algunos recursos muy útiles. Muchas gracias, Melanie. Y Alfredo nos comparte un comentario. Algunos bancos comerciales se dirigen a sectores específicos como el energético. Por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, perdón, puede ser un buen punto de partida. Ujú. Sí, exactamente. Esa es la idea, que determinemos cuál es el sector tal vez donde tenemos nuestra mayor exposición financiera, donde nuestros clientes son más cercanos, donde tenemos el mayor acceso a la información, que empecemos por ahí y luego ir expandiendo esos esfuerzos hasta lograr un mayor porcentaje de cobertura de nuestra cartera total. Ujú. Sí, Alfredo nos comparte otros construcción y sí, justo ese es el objetivo,
que nos comparte Melanie, ¿verdad? De cómo iniciar este proceso. Es No, un muchas proceso gracias a usted. que Es un proceso que va a depender mucho de cuáles son las características de la institución, así que yo los quiero instar a que inicien, a que se acerquen a nosotros si requieren de algún tipo de acompañamiento y que inicien este proceso que definitivamente se convierte en una herramienta para entender cuál es esa exposición real de su cartera y dónde están, cuáles son esas actividades que están financiando que requieren una mayor atención. Gracias. Bueno, si alguno tiene comentarios, dudas, pueden compartirlos en este momento. Y también les insto a seguir nuestras redes sociales en LinkedIn, en Facebook, Instagram. También acá tenemos el contacto de nuestra consultora Melanie y la información tanto de general de Futuris como de Melanie. Pueden hacer consultas si necesitan algún acercamiento. Nosotros mes a mes compartimos diferentes artículos y también webinars de este y otros temas que pueden seguir en nuestras redes. También en nuestra página web está el acceso a diferentes webinars que hemos impartido en temas de finanzas sostenibles y otros. Y este webinar también los vamos a compartir por ahí para que tengan, si quieren consultar algún detalle adicional, esté disponible. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido provechoso para ustedes. Muchas gracias, que tengan un buen día. Acá Reina Martínez levanta la mano. Reina, te doy el Claro. espacio. Puedes encender el micrófono si gustas. Sí, buenas tardes. No, disculpe. Realmente era para reaccionar que muchas gracias y que feliz resto del día. Igualmente, muchas Muchísimas gracias. gracias, Reina. Muy amable.